vamos a continuar nuestro estudio bíblico en Santiago, la carta de Santiago, capítulo 3. Entonces, vayan junto conmigo a la carta de Santiago, capítulo 3. ¿Sí? El título del sermón es muy simple: Sabiduría de lo alto. Es muy simple. Ahí lo tienes en tu Biblia convencional. No me quebré mucho la cabeza haciendo eso, porque el texto es muy claro. Básicamente eso es lo que Dios quiere decir para nosotros, que quería decir para ese momento y para nosotros el día de hoy. Vamos a leerlo como ya es costumbre en casa. Yo leo el 13, ustedes el 14 y así nos vamos intercaladamente hasta el 18. ¿Ya lo tienen? Santiago capítulo 3, versículo 13. Muy bien, dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, juntos. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Vamos a orar. Señor, somos carentes de sabiduría y eso nos queda muy claro. Eres tú, Señor, en el que vamos a estar descubriendo cómo tu palabra nos va a guiar a la fuente correcta. Y gracias por tu Espíritu Santo, que también nos advierte de cómo el mundo está tramando todo lo necesario para desviarnos de buscarte a ti y de buscar tu sabiduría, Señor. Líbranos de caer en ese ensimismamiento cristiano o en ese narcisismo cristiano de vernos mucho a nosotros mismos, sino ayúdanos a abandonarnos a nosotros mismos para poder recibir de ti la buena semilla y que esa buena semilla dé mucho fruto. Señor, aquí está una iglesia tan necesitada de escuchar tu palabra, que habla tú a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Gracias por darnos el camino a seguir. Tú eres el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Sabiduría de lo alto es el tema de hoy en Santiago capítulo 3, versículo 13. En esta porción no hay que desconectarlo de lo que ya vimos la semana pasada. La semana pasada Santiago estaba advirtiendo claramente: no se hagan maestros muchos de ustedes, porque muchos podemos tener la facilidad de equivocarnos en la semana o de fallar con las palabras. ¿Quién no falló con sus palabras esta semana? ¿No? ¿Brillan por su ausencia? Todos hemos fallado de alguna manera con lo que dijimos o lo que estábamos llamados a decir y no lo dijimos. Porque eso también, ¿se acuerdan? Cuando el timón, uno tiene que estarlo tomando. Si lo sueltas, pues corre grave riesgo las personas que están a tu alrededor también. Si sabes tú cuál es la dirección y la verdad y el camino a seguir. Por lo tanto, si guardaste silencio cuando debías de haber hablado verdad, también fallamos en palabra. Entonces todos estamos atoradísimos. Espero que haya sido también un tiempo en el que nos hayamos arrepentido con el Señor y hayamos puesto todo esto en un corazón dispuesto para seguir avanzando. Todo lo demás lo termina diciendo o resumiendo con las diferentes figuras y termina el versículo 12: ¿acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas? ¿Sí? O una vid higos. Aclaro, una higuera produce higos, ¿sí? Es muy simple. Y las aceitunas provienen del olivo. Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Es muy simple. Eso lo conectamos entonces: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? En este punto, sí, la sabiduría, quiero definirlo así, es administrar tu conocimiento adquirido para aplicarlo en tu vida. La inteligencia, algunos lo definen como hilar puntos,
¿sí? Lo que tú tienes, lo hilo aquí, pa, pa, pu, pu, pu. El conocimiento es lo que tú puedes recibir del exterior, ¿sí? Que, en donde tú vas a ir capacitándote. Algunos de ustedes han tomado clases de cocina, cursos de finanzas, cursos, no sé, de inteligencia emocional, cursos para poder preparar, no sé, un robot. Hemos tomado y nos hemos valido de adquirir conocimiento. Nadie aquí está en un cero de conocimiento. Todos nos hemos nutrido y beneficiado en el proceso. Sin embargo, la sabiduría es poder tener ese conocimiento y aplicarlo en la vida. Y un mejor conocimiento es un conocimiento bíblico. Aunque, bueno, eso lo voy a ver más adelante, eso no nos garantiza que lo vamos a aplicar en la vida. Ser inteligente no significa que seas sabio per se. Hay personas que pueden manejar la complejidad de la tecnología, pero no pueden administrar su propia casa, su propia vida. En alguna ocasión, en el colegio donde yo trabajaba, sí, me llegaron unos señores, unos padres de familia, donde dijeron: pastor, mis hijos son unos niños genio, tienen 6 años. Dije, wow. Y le hicimos examen de diagnóstico y todo el asunto, y salieron igual al promedio. Y el padre estaba diciendo, no, es que sí, yo creo que ellos se chamaquearon y hágales otra vez. Le dijimos, mire, si su niño es genio, va a ser genio por el resto de su vida. Déjelo que aprenda a ser niño. Porque lo querían ya meter a clases avanzadas y todo el asunto. Es una cuestión de enfoque. Sin embargo, si alguien te ha dicho que eres sobredotado, gloria a Dios por eso. Puedes utilizar esa inteligencia por encima del común para bendecir a otras personas. Sin embargo, no es garantía de que seas sabio. El conocimiento, dice Warren Wiersbe, el conocimiento nos permite analizar las cosas, pero la sabiduría nos permite organizarlas y hacer que la verdad de Dios sea aplicable a la vida diaria. Quitémonos esta idea de que solamente los sabios son aquellas personas que están resguardadas en lugares como en el Tíbet o en una cueva, o los ermitaños, o son como en Matrix, una señora bien rara que es el oráculo. Normalmente las películas nos venden que una persona tiene que ser como súper mega especial para que sea sabia. Una barba grande, o unos lentes así como súper geniales, o unas túnicas y todo el asunto. La Biblia nos enseña que tú y yo podemos llegar a ser sabios. Sin embargo, muchos partimos de ser unos simplones y de ser unos sencillos. La idea es de que tú y yo, con el conocimiento que vayamos adquiriendo, podamos aplicarlo a la vida. Ya lo vimos, no tan solo ser unos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Eso, mi querido hermano, es mucho más difícil de hacer que de decir. Sin embargo, Dios sí nos dice lo que sabes. ¿Qué sabes de la Biblia? Me encanta contar esto porque es un caso muy personal. Tuve una vez una hermanita en un discipulado que me decía, pastor, yo tengo cabeza de teflón, nada se me pega, no puedo memorizarme nada. Le dije, no te preocupes, que sí sabes, que Dios me ama y que debo de amarlo a Él y a mi prójimo. Pues eso, aplícalo. Pastor, pero es que no sé la dispensación y los últimos tiempos y las semanas de Daniel y todo eso. Tranquila, lo que sabes, aplícalo. Hay 2 tipos de sabiduría y los vamos a estar desplegando aquí. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras con sabia mansedumbre. Ahora uno podría jactarse, pues mírenme, yo soy manso, ¿sí? Yo puedo decir todo esto. Sin embargo, hasta este punto creo que queda más que claro que el único que ha tenido sabiduría y mansedumbre es nuestro Señor Jesucristo. Quien sí demostró su sabiduría y entendimiento fue Jesús, y siguió siendo humilde y manso, con una muy buena conducta. Por lo tanto, mis queridos hermanos, discípulos de Jesucristo, nuestro anhelo, nuestra aspiración tiene que ser llegar a la altura de Cristo. ¿Cómo Jesús mostraba todo eso? Esa es la pregunta. Versículo 14. Pero si tienen celos amargos, chispas,
Me encantaría leer eso para el otro. Me encantaría leer eso, para mí no. Pero si tienen celos amargos y ambición personal, recuerden, esta carta, ¿para quién está dirigiéndose? ¿Para gentiles o para una iglesia? Para la iglesia. Una iglesia primitiva, ¿sí? De una iglesia muy, muy nueva. Entonces, cristianos, iglesias, seguidores de Cristo, pero si tienen celos amargos, híjole, alguien puede tener celos, inclusive Dios es celoso, uno de los atributos, celoso de buenas obras, pero los celos amargos, mi querida gente, híjole, eso intoxica y se echa raíces hasta lo más profundo y empieza a escupir veneno. Los celos amargos, como lo revisamos la semana pasada, empieza a escupir veneno y empieza a contaminar todo lo que hay alrededor. Y ambición personal en el corazón. De ahí mi oración: Señor, purifica nuestras intenciones, purifica nuestras motivaciones, purifica nuestros proyectos, purifica nuestras casas, purifica nuestra boca, Señor. En su corazón una ambición personal, ¿para qué? Pues nada más para nosotros, para ser nosotros el Dios y jugar a ser Dios. No sean arrogantes, presumidos y mientan así contra la verdad. Aquí nos despedaza. Porque Dios, siendo verdad, dice: no se engañen, todos hemos batallado con esto. Entonces no se mientan así contra la verdad, que es Jesucristo, contra la palabra de Dios. Esta sabiduría, y empieza a dar unas cualidades. Hasta aquí, bien, busquen sabiduría, seamos sabios. Y va a empezar a describir que hay dos tipos de sabiduría: la de arriba y la humana. La sabiduría de Dios y la sabiduría terrenal. La sabiduría humana, en el versículo 15, dice: esta sabiduría no es la que viene de lo alto. Parece como, pues muy obvio, pero la selección de palabras en la Biblia son inspiración de Dios y sabe por qué la puso ahí. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Vamos a detenernos un momentito aquí. Esta sabiduría que no proviene de Dios, es decir, cualquier proyecto de vida que suena bien a la lógica humana, pero son contrarios a la economía del reino de Dios. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Esto suena lógico, porque no hacemos esto. Esto suena razonable, porque no hacemos aquello. Pues suena bien. Por ejemplo, unos ejemplos bíblicos. Pues ¿por qué no construimos una gran torre para acercarnos a Dios? Y así todos trabajamos en equipo. La Torre de Babel. Sonaba bien al principio. Sí, casi como una escalera grande y otra chiquita y arriba, ¿no? La canción esta de La Bamba. Y Dios dijo: no, esto no va a prosperar. Otra buena idea en el contexto de Abraham era de que se avecinaba una gran escasez y hambruna. En ese punto, ¿qué harían los que están en esa situación? Pues buscar otras opciones. Suena muy lógico. Abraham entonces huye a Egipto, donde todas las cosas iban muchísimo mejor. Y Dios le dijo: por ahí no es. Bueno, no le dijo así, estoy parafraseando. Otro ejemplo es cuando los apóstoles, ¿se acuerdan la escena? Cuando las matemáticas nos daban con unos cuantos panes y unos peces que tenían que alimentar una muchedumbre. Y entonces, lo más lógico, yo haría lo mismo. O sea, no fue algo descabellado. Fue: Señor, despidámoslos para que se vayan a su casa y coman allá, pues que cada quien en su casa, ¿no? Allá tienen su despensa. Y Jesús les dijo: no va por ahí. Esas cuestiones lógicas sí provienen de una sabiduría que no es de Dios. Es un entendimiento humano. Ahora, la sabiduría humana que Santiago nos está describiendo tiene un origen muy, muy interesante. En el versículo 15 ya lo dijo, y tiene tres ramificaciones que nutren esa sabiduría humana. La primera, yo quiero enfatizarlo con el versículo en Efesios 2, 1 al 3, que dice, apúntalo, solamente quiero corroborar lo que ya dice Santiago. Dice: y él, Jesús, les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Hasta aquí vamos bien. En los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Palabra clave. Conforme al príncipe de la potestad del aire,
término clave, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entiéndase, del diablo. Versículo 3 de Efesios capítulo 2. Entre ellos, también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En este entendido, Efesios está confirmando lo que Santiago dice. El origen tiene 3 ramificaciones o 3 fuentes: mundana, carnal y diabólica. ¡Ay, qué fuerte suena eso! ¿Cómo que sabiduría diabólica? Pastor, ¿cómo que sabiduría carnal? Vamos a empezar a ver todas esas influencias que rigen la sabiduría humana. La primera fuente es terrenal, el mundo. No confundamos el conocimiento del mundo con la sabiduría del mundo. El conocimiento del mundo mayormente nos beneficia como humanidad. Y así como dijo Henry David Thoreau, desarrolla este conocimiento medios perfeccionados para fines imperfectos. ¿Qué quiere decir toda esta selección de palabras? Que entre más avanzamos en la ciencia y en el conocimiento y en la información, en la comunicación de la publicación, más mensos nos hacemos. Estamos en la era donde más comunicación hay distribuida gratuitamente y hay mucha ignorancia. Hay mucho avance tecnológico. Sin embargo, eso son con fines muy chiquitos, imperfectos. El conocimiento, por ejemplo, para dar unos conocimientos de todo esto, el conocimiento financiero, que es muy bueno, todos saben, necesitamos aprender finanzas personales, finanzas de iglesia, finanzas de cualquier índole o grado, pero el mundo simplemente te lleva a que eso resulte generalmente para gastarlo en vanidad. Algo bueno te va a resultar en algo imperfecto. El conocimiento relacional, o los que han tomado cursos de inteligencia emocional y gestión emocional y todo eso, o cómo resolver conflictos, resulta a veces para satisfacer unos vacíos personales. Hasta ahí te deja la inteligencia emocional. En muchos de los casos, no quiero generalizar todo eso, pero no quiero sonar como absoluto, sino generalmente pasa así. También y lamentablemente el conocimiento teológico, porque hay teólogos, va a sonar muy raro, pero hay teólogos mundanos. El conocimiento teológico resulta para enjuiciar y envanecer al predicador. En otro rubro, el conocimiento teológico nos puede ayudar a descifrar el universo, pero al final no sabe qué hacer con eso. Recientemente en la conferencia que fui a Estados Unidos, en cómo alcanzar a los jóvenes, estuve expuesto a un tema que yo ni siquiera sabía ni cómo pronunciarlo. Le dije, Señor, cállame si no quieres porque eso no está en mis notas. Y mientras oraba, Señor, y el Señor quiere que lo comunique. Hay diferentes corrientes o ejercicios mentales, hay ejercicios mentales que favorecen a nosotros para poder entender ciertas cosas y ciertos conceptos. Hay un ejercicio mental que se llama el deconstructivismo. Tal vez aquí no sea muy popular. Sin embargo, el deconstructivismo trata como de buscar, cuestionar y buscar el origen y entonces cuestionar y poner en duda todo lo que sucede para poder después decir, entonces sí es verdadero. Sin embargo, en Estados Unidos y probablemente aquí en Latinoamérica, eso no suceda mucho, pero en Estados Unidos se convirtió en un movimiento, lo cual llevó a muchos cristianos jóvenes a deconstruir su fe y el movimiento los atrapó y los escupió en el limbo del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que el ejercicio mental fue... Todos necesitamos cuestionarnos por qué creo lo que creo. Sin embargo, el movimiento dijo, vente, te incluyo, pero después te escupo. Y eso, mis queridos hermanos, es muy peligroso porque el mundo no te va a arrojar la verdadera solución. Te va a analizar bien, te va a arrojar ciertas información o ciertos datos y tú vas a decir, pues sí tiene sentido.
pero hasta ahí te va a dejar. Cosas como el relativismo, cada quien tiene su verdad, y entonces así funcionemos todo. El mundo promueve el egocentrismo. Simplemente, ¿tú quieres saber eso? No importa quién te lo dijo. Tú debes tener la razón. Vive y deja vivir. Tú eres primero. Ay, cómo me caen gordos esos anuncios que están de repente en periférico y que dice, cree en ti y tú eres el único que tiene que satisfacerte a ti mismo y todas esas cosas bien raras y mundanas. Tú tienes la razón, básicamente enseña al mundo, y es desalentador darnos cuenta de que muchos pensadores, escritores, investigadores, innovadores en la ciencia han sido grandes en conocimiento y reconocimiento, y también muchos, pero muchos de ellos tuvieron grandes derrotas en su vida personal, sexual, financiera, relacional y hasta mental. Podemos descifrar el mundo, podemos descifrar inclusive todo el neuro no sé qué, y nuestros hijos pueden aborrecernos. Personas pueden llegar a suicidarse por todo en Guanajuato había alguno, es diferente aquí, uno que decían que empezó a estudiar, ojo, no quiero que relacionemos la carrera con algo pecaminoso, pero en Guanajuato, en las calles, había una persona pues vagabunda, ¿sí? Y muchos especulaban por qué llegó a ese punto. Y muchos decían, no, es que estudió filosofía, no, es que se quedó en el viaje, no, es que... Algunos decían que tuvo una relevación de los aliens y cosas bien raras porque tenían sus notas y empezaba a hacer como jeroglíficos y todo el rollo. Sin embargo, no sé cuál haya sido la razón, él entró en una locura. Y entonces vivía de vagabundo. Y todo el mundo lo conocía, el changoleón. Es diferente al de aquí. El changoleón. ¿Por qué? Por causa de tener vidas separadas de Cristo, excluidos del pueblo de Dios, extraños a las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo, Efesios 2:12. Es triste ver el vacío que arroja un gran conocimiento sin Dios en el corazón. Hay ciertos campos misioneros en los que sí los cristianos necesitan ser unas eminencias en conocimiento para poder influir en esos círculos. Sí existe eso. Sí está bien que tú tengas ese llamado. Pero 1 Corintios 1:20, acompáñame ahí en tu Biblia. 1 Corintios 1:20 y 21. Checa lo que Dios dice con respecto a todo esto. 1 Corintios 1:20 y 21 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, en su plan, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. ¡Qué interesante! Los gnósticos piensan que sí. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Por eso, para muchos, la predicación del evangelio es ¡ay, una locura! Ahí vienen los necios evangelistas, ahí vienen los cristianos haciendo de las suyas. Sin embargo, Dios dice, es que por ahí no es el camino. El conocimiento del mundo no es el camino para llevarte a una fe, a una esperanza y a un propósito en la vida. No. Inclusive, cito, Albert Einstein dice, mucha ciencia te aleja de Dios, perdóname, poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios. Yo no soy un físico cuántico, no voy a discutir esa frase, pero ¿y su vida relacional? Él era un patán y infiel. La sabiduría del hombre está basada sobre la razón, mientras que la de Dios se basa sobre la revelación. Ahí está la clave, mi querida iglesia. La segunda fuente es la humana, es decir, la no espiritual. La palabra griega usada es psúquicos, que proviene de psuque, que quiere decir vida o alma. La palabra psicología se deriva de este vocablo y hay
una sabiduría que se origina en la naturaleza del hombre sin la intervención del Espíritu Santo. De ahí entonces, la psicología ha hecho un gran trabajo para dirigir, de ahí nació. Algunos de ustedes han podido estudiar todo eso, pero el análisis, inclusive las personas que arrojan ciertas conclusiones, estaban torcidísimos del corazón. Te puede decir, pues yo soy X, Y, Z, por eso, porque cuando yo estaba y cuando yo expuse, pues eso ya lo sabemos, la Biblia lo dice, cuando estaban muertos en tus delitos y pecados. ¿Para qué rascarle más a lo que la Biblia ya deja claro? Yo busco la solución y el mundo no te arroja la solución. Así que dejemos de consumir y de nutrir nuestra espiritualidad con pequeñas frases fuera de contexto de psicología. Ojo, no estoy en contra de. ¿Vamos bien hasta ahí? Sin embargo, lo que te puede dar un propósito no es la sabiduría del mundo. Y la siguiente, fuente de inspiración para la sabiduría es el diablo. El diablo existe. No es una construcción social, no es un invento del hombre, no es para decir que es la contraparte de Jesús. El diablo existe y es un subordinado de Dios, es una creación de Dios y no es la contraparte de Jesucristo. El diablo tiene, de ahí el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, tú y yo estamos expuestos a un ente inmortal que sabe cómo hacer caer a la humanidad. Sin embargo, sí hay posesión demoníaca. Y también hay influencia demoníaca. Sí existe la posesión demoníaca. Hay un campo donde sí, un campo misionero en donde sí necesitan cristianos que sepan, que estén llenos y cómo combatir eso con la palabra de Dios, si lo puedo decir así. Sin embargo, tú y yo, si estamos llenos de Dios, tú y yo ya no podemos ser poseídos por el diablo. Porque cuando una casa se vacía es para que alguien más la posea. Pero si tú no la llenaste con Jesucristo, entonces van a venir recargados. De ahí es muy importante, y estoy en desacuerdo con aquellos movimientos o iglesias que te llevan a una especie como de catarsis. Ven y vacíate y describe y pum, 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 pum. Y ahí te dejan. Vacío. Sí, pero es que entonces alguien supremo. ¿Y quién es el supremo? Un cristiano sí puede ser influenciado por demonios. ¿Sí? No voy a ahondar mucho en eso. Entonces, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. ¿Y cuál es su resultado? El versículo anterior. Causa celos amargos, ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Versículo 16. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Versículo 17, y ya con esto nos vamos perfilando al final. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Tú y yo podemos buscar y encontrar esa fuente de sabiduría en un principio. El Génesis es, ustedes se lo saben, el principio de la sabiduría es. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa el temor a Jehová, al Señor? Respetarlo, aborrecer el mal, obedecer, cuidar mis pasos, saber que Él nos ve. No se puede diluir eso. Una vez traté de buscar otra palabra para temor. Yo creo que la Biblia se equivocó en teme a Dios. No, no se equivocó. Dios no es un lindo gatito con el cual podemos llegar a jugar. Dios no es un amiguito de la esquina en el cual podemos bromear y poder decir, sí, es de chill.
Dios es el león de la tribu de Judá, que habita en un lugar donde tú y yo no podemos accesar. En ese acceso, en este lugar alto, en donde Dios habita, nos dio la posibilidad de acercar y estrechar esa relación por medio de Jesucristo. Fuera de eso, el gnosticismo, el relativismo, la cienciología, todas estas religiones, ¿sí?, y sectas, nos arrojan hacia un lugar. Sin embargo, solamente y a través de Jesucristo es que puede nuestra mente ser renovada y encontrar verdadera sabiduría. Porque si no, todo esto que estamos predicando simplemente es una locura, una necedad. ¿Cómo que yo tengo que servir para ser grande entre mis hermanos? ¿Cómo que tengo que considerar al otro como superior a mí mismo? ¿Cómo que tengo que orar por los que me persiguen? ¿Cómo que tengo que amar a los que me han causado daño? ¿Cómo es que yo puedo perdonar, soportar, tener misericordia, dar de gracia lo que he recibido de gracia y perdonar porque yo he sido perdonado primero? Si tú no crees eso, discúlpame, entonces no eres cristiano. Porque eso enseña Jesucristo. O estás influenciado por demonios. O estás influenciado por la carne. O eres un mundano. ¿Cuál de esas? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y cómo vamos a aprender a pasar tiempo con Dios? Aquí, querida iglesia. El principio de la sabiduría se consigue aquí. No en redes sociales, no a través de más charlas. El tiempo no te hace más sabio. Los pasados años, el tiempo no sana las heridas. ¿Quieres ser sabio y aplicarla, saber cómo vivir aquí en la vida? Busca a Dios. Busca a Dios. Va a haber todo lo posible, van a ver todo un sistema que va a tratar de llamar tu atención, que va a tratar de distraerte, tú mismo, etcétera, para distraerte de aquí. Sin embargo, está tan cerca la verdad y la sabiduría para convertir de un simplón a un hombre o una mujer sabia. Y primeramente es rendir tu vida por completo a Él. Porque yo soy muy hábil para decir y tejer y buscar soluciones, pero por ahí no va. La sabiduría de Dios tiene una fuente y solamente es con Él. ¿Queremos ser una iglesia sabia, querida iglesia? ¿Quieres ser un padre sabio para poder guiar a tus hijos necios? Aquí está el manual y el principio. No busques otra cosa. Aquí está. ¿Quieres ser sabio con tus finanzas? Aquí está. ¿Quieres ser sabio en tus relaciones? Aquí está. ¿Quieres ser sabio en cómo llevar y discipular a tu esposa, a tus hijos, a pastorearlos? Aquí está. Termino con esto. ¿De dónde estás nutriendo tu vida para adquirir sabiduría de lo alto? ¿Qué contenido estás leyendo? ¿De dónde estás nutriendo tu vida para adquirir sabiduría?